Hola chicos, mi nombre es Claudia García y yo voy a estar a cargo del curso de Matemática Comercial. Vamos a dar inicio con el tema razón y proporción. La razón es el cociente entre dos números. El numerador va a recibir el nombre de antecedente y el denominador va a ser sustituido con el nombre consecuente. Veamos acá en el ejemplo que tengo en el recuadro celeste. Tengo dos números racionales que representan una razón. Una proporción es la igualdad entre dos razones. Es la igualdad, puede ser entre 3, 4, 5 razones consecutivas. ¿Sí? Veamos acá, tenemos un ejemplo de una proporción. Vamos a ver cómo formamos una proporción. Dice, la expresión se lee A es a B como C es a D. ¿Sí? Bueno, veamos entonces en el ejemplo del cuadrito. Podemos decir que 3 es a 6 como 8 es a 16, donde la A está siendo sustituida por un 3, la B por un 6, la C por un 8 y la D por un 16. Para saber si estos cumplen con la ley de la proporcionalidad, yo voy a comparar dos razones trazando diagonales sobre ellas. Esta sería una forma de poder determinar si son compatibles o si pertenecen una a la otra. Voy a trazar una diagonal entre las dos expresiones. En este caso tracé una diagonal entre el 3 y el 16, y a la hora de multiplicar yo 3 por 16 me va a dar un resultado de 48. Veamos entonces ahora la otra diagonal. Vamos a trazar otra diagonal entre el 8 y el 6 de manera cruzada, ¿verdad? Entonces sería 8 por 6 y también me da 48. Esa sería una manera práctica de saber si estas dos proporciones son, que estas dos razones son directamente proporcionales. Otra podría ser la reducción o simplificación de la razón, o sea, la simplificación de la fracción. En este caso podríamos decir 3 sextos. Al simplificar nos damos cuenta que el 3 no tiene mitad y el 6 sí. Entonces no se puede simplificar. Ambas expresiones deben de ser divididas por una fracción equivalente. Veamos en 3. La tercera de 3 es 1, como está en la ruedita roja, y la tercera del 6 es 2. Entonces sí es divisible y sí se puede simplificar. Veamos, simplificado llega a su mínima expresión, que es un medio. ¿En qué momento sé que es la mínima expresión? Cuando el numerador o el denominador tiende a 1. Veamos 8/16. La mitad, o sea, 2 medios, que sería la fracción equivalente. La mitad de 8 es 4, la mitad de 16 es 8. Esta fracción todavía se puede simplificar porque todavía cumple con la expresión que es reducible. Cuando ya el numerador o el denominador, como les indicaba, queda en 1, ya no se puede reducir. La mitad de 4 es 2 y la mitad de 8, 4. Esta todavía puede ser reducible siempre con la fracción equivalente de 2 medios. Veamos, 2 dividido 2, 1, y 4 dividido 2 es 2. Si nos damos cuenta, las cantidades quedan exactamente iguales. Entonces sí son razones que pertenecen a una proporción lógica. Se le llama proporción a la equivalencia entre dos razones, ¿sí? Bueno, se puede escribir de esta manera, como igualdad entre dos fracciones, o bien por la ley fundamental de la proporcionalidad, que es escribirlo con puntitos, como ustedes ven acá. Realmente el signo igual acá está mal escrito, según la imagen proyectada, porque debemos de escribir en lugar del signo igual 4 puntitos, ¿sí? Pero de ahí no nos va a alterar nada. Veamos, ¿cómo se lee? A es, los dos puntitos es AB, y acá en lugar de este signo deberían de haber 4 puntitos que se lee como,
pero acá también lo leen como. No nos altera ahí la respuesta. C es AB. ¿Sí? De esta manera nos damos cuenta que las letras que quedan en los extremos es la A y la D, y a ellas les vamos a llamar, como la expresión dice, extremos. Y la B y la C la vamos a llamar como medios. Acá hay otra forma de identificar los extremos y los medios por medio de razones en forma de números racionales, ¿verdad? Donde la A y la D son los extremos y la C y la B son las expresiones medias o los medios. Veamos cómo plantear entonces una proporcionalidad. Dice, si en un salón de clase por cada 2 niños hay 3 niñas, o sea que por cada 2 niños que vemos entrar al salón, van a entrar 3 niñas, o hay 3 niñas, ¿verdad? Ahora recuerden, el 2 es niños y el 3 es niñas. ¿Cuántos niños? La incógnita es niños. Entonces vamos a colocar aquí una X, puede ser una Y o una Z. Recuerden que en matemática cada vez que entre los números usamos letras significan incógnitas. El 3 que pertenece a niñas, entonces, y en la expresión dice, ¿cuántos niños hay si en el salón de clase, hay 15 niñas? Veamos, entonces aquí vamos a poner el 15. Usando la técnica de diagonal, ¿sí? Vamos a identificar que tenemos expresiones conocidas y una desconocida. Una proporcionalidad siempre va a estar compuesta por 3 números conocidos y una incógnita. Entonces vamos a venir y vamos a multiplicar las expresiones. Voy a copiar esto acá y vamos a multiplicar los números que en diagonal se encuentren conocidos, En este caso conocemos al 2 y conocemos ¿a quién? Al 15, ¿sí? Vamos a multiplicarlos y luego vamos a dividirlo con la expresión que haya quedado sola en la otra diagonal. O antes de dividir vamos a escribirlo así, miren, para que no nos compliquemos. En diagonal, la otra diagonal estaría formada por el 3 y por la X, ¿sí? Entonces, como estas están desarrolladas de esta manera, voy a tratar de enviarlas a la hojita de abajo. Entonces, veamos. Para poder saber aquí cómo queda la proporcionalidad, voy a decir 2 por 15, 30. Esto es igual a 3 por X, 3X. Pero como queremos saber el valor de la X, entonces sabemos que cuando hay un número y una letra y no hay un signo entre ellos, significan multiplicación. Entonces, si el 3 está multiplicando, el inverso multiplicativo sería la división. Esta va a pasar al otro lado. Veamos, entonces sería... Y esto me va a dar la respuesta o el valor de la X. Veamos, 30 dividido 3 sería 10. O sea que el valor de la X es 10. Interpretándolo también correctamente podríamos decir X, lo voy a escribir abajo, solo aplicando la técnica de espejo, ¿verdad? Que sería la reflexión del dato que tengo sin hacer ningún movimiento ahí de números, cambio de respuesta, solo el cambio de la posición ahí. Veamos, entonces vamos a decir respuesta. ¿Sí? Respuesta. Por cada 15 niñas hay 10 niños. ¿Sí? Bueno, ese sería un problema de proporcionalidad. ¿Cómo hacer una proporción? Miren, por cada 15 niñas, entonces hay 10 niños, ¿verdad? Bueno. A raíz de la proporción vamos a la proporcionalidad directa. ¿Y qué es una proporcionalidad directa? La relación entre dos razones, y estas pueden ser directamente proporcionales o inversamente proporcionales. Cuando dice directamente, podría ser directamente, bueno, como es proporcionalidad directa, directamente, ¿verdad? ¿Qué significa? Que cuando una de las variables aumenta, la otra también va a aumentar, porque una se va a volver dependiente de la otra.
y cuando una disminuye, la otra también va a disminuir, ¿sí? O sea que se llama directamente o proporcionalidad directa porque una se vuelve dependiente de la otra. ¿A qué me refiero? Miremos el problema. En una receta se incluyen 3 huevos por cada 12 personas. ¿Cuántos huevos se necesitarán si se desea preparar la receta para 12 personas? Veamos. 3 huevitos se usan en la receta si llegan 12 personas. Pero si llegan más personas, en este caso 20, usted no sabe cuántos huevitos hay que usar ahí. Bueno, entonces veamos. A menos personas, menos cantidad de huevitos, ¿verdad? Porque 12 va a usar menos. A más cantidad de personas, más cantidad de huevitos en la receta, porque va a tener que hacer más, ¿verdad? Y la regla es que por cada 12 usted va y pone 3 huevitos ahí en la receta. No literal, ¿verdad? Pero en la expresión le dice, usted agarra los 3 huevitos y prepara la receta ahí. ¿Qué va a pasar entonces? Lo voy a sacar como razón. 3 es a X, como 12 es a 20. ¿Sí? Bueno. Vamos a usar la técnica de diagonal y nos damos cuenta que sobre las diagonales quedaría 3 por 20, miren, 3 por 20 y X por 12 o 12 por X. Veamos, al multiplicar 3 por 20 nos da 60, ¿sí? Y al dividirlo entre el 12 nos va a dar 60 dividido 12, 5. Vamos a hacer otro ejemplo, ¿sí? Ya sabemos entonces X es 5 huevitos, entonces por lo tanto se necesitan 5 huevos para hacer la receta para 20 personas. Veamos otro ejemplo. Acá dice, un automóvil recorre a velocidad constante, ¿sí? O sea que él no va a variar. Vamos a ver, vamos a quitarle velocidad constante para que usted no sienta que está en física fundamental. Vamos a decir, un automóvil recorre 180 kilómetros en 3 horas, ¿sí? Bueno, veamos entonces a qué me refiero yo con esto. Si recorre 180 kilómetros en 3 horas, ¿cuántos kilómetros recorrerá en 2 horas? Veamos. Distancia recorrida son 180. Tiempo transcurrido para los 180, 3 horitas. La incógnita es ¿cuántos kilómetros? O sea, la distancia, ¿verdad? Vamos a usar una Y ahí para cuánta distancia recorrió si únicamente se fue 2 horas. Miren, veamos, analicemos. Si es 180 kilómetros recorrió, 180 kilómetros, él recorrió en 3 horas. Si disminuyó la cantidad entonces, si la velocidad siempre va a ser la misma, o sea, se va a desplazar a la misma velocidad, entonces va a recorrer menos distancia. En diagonal quedaría esto entonces. Conocemos el 180, en diagonal sería escribirlo de esta manera, ¿verdad? Bueno, vamos a escribir acá abajo. 180 y conocemos el 2, ¿verdad? Que es el que queda en su diagonal. Entonces decimos 180 por 2 y lo vamos a dividir con el dato que me quedaría en diagonal con la incógnita, que sería el 3, ¿verdad? Entonces ponemos aquí un 3. Como lo puse en función de X aquí abajo, voy a poner aquí también en función de X para que no haya ahí un pierde de información. Veamos entonces. 180 por 2 sería 18 por 2, 36 0 kilómetros, ¿verdad? Y no tengo que usar magnitud que no es necesario. Dividido 3. Entonces, sería acá. 360 dividido 3 sería 120. Ahora en mi respuesta sí vamos a poner, ¿verdad? En la respuesta vamos a deducir que el automóvil recorrerá 120 kilómetros en 2 horas. ¿Sí? Vámonos al siguiente. Proporcionalidad inversa. ¿Sí? Dos magnitudes van a ser inversamente proporcionales
si estas pierden la dependencia. ¿Qué significa? Que al aumentar una, la otra va a ir al opuesto. O sea, una aumenta, la otra disminuye. O si esta disminuye, la otra aumenta. ¿Sí? Veamos acá, pues. Siguiente ejemplo que sería, veamos, en mi patio tengo 20 perros que tardan 10 días en comerse un costal de alimentos. O sea, yo les doy al mismo ritmo, ya sea 2 veces al día la porción de comida y siempre va a ser la misma cantidad. Ahí no va a variar si le doy menos, le doy más, la misma cantidad. Tengo 20. ¿Qué tal si ahora en lugar de 20 van a ser 40 perros? ¿Sí? Veamos. Cantidad de perros. Le dice 40 perros en comerse la misma cantidad de alimentos. O sea, ahora por lógica me voy a dar cuenta que 20 perritos se tardan 10 días. Pero si yo duplico o triplico la cantidad, ¿será que si yo por los 20 perros yo compro un quintal y me dura 10 días, ¿será que con los 40 perros dando la misma ración diaria me va a durar la comida 10 días? No. Va a disminuir la cantidad de días, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que al aumentar la cantidad de perros, disminuye la cantidad de días. O sea que mi incógnita debe de ser menor a la que está ahí, al 10, porque va a disminuir. Cuando la versión de los perritos aquí, vamos a poner aquí una flechita. Cuando esta sube, cantidad de perros sube, la cantidad o los días de comida, voy a tener menos días de comida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a haber más consumo. Entonces, si se dan cuenta aquí, mientras una magnitud aumenta, la otra disminuye. Entonces es ahí como podemos darnos cuenta cuando es una proporcionalidad inversa. Bueno, entonces para poder trabajar cuando detectemos que es una proporción inversa, vamos a usar la siguiente técnica. Vamos a usar la técnica de la multiplicación horizontal. ¿Y cómo se hace la multiplicación horizontal? Va a ser muy fácil. Yo voy a multiplicar los datos que están acá, estos dos, ¿sí? Con los dos datos que están acá abajo. O sea, estos también van a ser multiplicados, pero como en alguna de ellas va a quedar incógnita, entonces es ahí donde va a estar la situación, ¿verdad? Bueno, multiplicamos de manera horizontal, como dice acá, ¿verdad? Entonces, me voy a venir para acá. Al multiplicar de manera horizontal, voy a multiplicar entonces 20 por 10, y esto debería ser igual que multiplicar 40 por X, ¿verdad? Si se dan cuenta, acá podemos armar una proporción y 20 por 10 estamos hablando de 200. Va a ser igual 40 por X, 40X. Recuerden, ese 40 se está multiplicando, entonces lo podemos cambiar de lugar con su inverso multiplicativo. Y vamos a decir 200 dividido 40 es X. Bueno, y entonces ahora, ¿cuánto es la expresión 200 dividido 40? Entonces, vamos a decir que son 5, ¿verdad? Vamos a cancelar aquí un 0, 20 dividido 4, 5. Entonces decimos que 5 es igual a X. 5 igual a X. ¿Sí? Bueno, esa sería una forma de la multiplicación horizontal. Otra sería colocarlo como proporcionalidad, nos va a dar exactamente lo mismo. ¿Cómo? Veamos, vamos a traernos las dos cantidades, 20 por 10 dividido 40. Entonces aquí voy a escribir 20 por 10 dividido 40. Y 20 por 10 sabemos que es 200 dividido 40. Voy a usar diagonales, ¿oyeron? Ese símbolo de diagonales dividido. Y 200 dividido 40
llegamos exactamente a lo mismo. X igual ¿a cuánto? A 5. Entonces mi respuesta sería, ¿cuál sería? Vamos a escribir aquí, respuesta. Que al aumentar la cantidad de perros, usted interpreta su respuesta respondiendo a la pregunta. Aquí la pregunta es, ¿cuánto tiempo tardarán los 40 perros, ¿verdad? Entonces en comerse eso. Entonces usted puede decir que los 40 perros se tardarán 5 días. Tardarán 5 días. 5 días, ¿verdad? Y a los 5 días tiene que volver a salir corriendo a comprar comida. Vale. Veamos, entonces, la diferencia entre las dos, ¿verdad? Esto sí nos serviría mucho para identificar. Recuerden que cuando va a ser directa cuando ambas relaciones aumenten o ambas disminuyen. ¿Sí? Las magnitudes, ambas aumenten o ambas disminuyen. Entonces, vamos a usar la técnica de la X, ¿verdad? Colocamos diagonal sobre los datos que se conocen y se divide con el dato que queda solo. Si es inverso, vamos a usar la técnica del igual, ¿verdad? O de la multiplicación en horizontal, como les acabo de mostrar. Esas serían las reglas para poder identificar las dos formas de proporcionalidad, la directa y la inversa. Ahora vamos a ir con el reparto proporcional. Ese lo voy a subir ahorita en el video 2. Espero que no les haya quedado duda y si en la guía ustedes tienen alguna duda pueden volver a ver el video para que podamos comprenderlo un poquito mejor.